¿Por qué os decía, y esto es serio, esto es serio, que esto para mí es muy importante? Porque es clave para entender qué implica, qué significa la política y qué significa y qué implica el programa, y si me apuráis, por qué fallan políticas y programas. Lo primero, este es el esquema, el índice de la política, ¿vale? Los que estáis lejos, haced ahora un acto de fe. Aquí pone fundamento, problema, alcance territorial, principio, organización y contenido. Aquí están las tres dimensiones de la política. En otras palabras, este es el índice de documento. ¿Por qué pongo el índice del documento y una flechita? Porque la política tiene que permear, tiene que introducirse en un proceso. ¿De acuerdo? Ahora empezamos a ver desdibujado qué es exactamente la política y qué es exactamente el programa, porque realmente lo que va a producir política y programa es un producto nuevo, fruto de la fusión, ¿de acuerdo? Pero todo empieza con la política. Quien da la filosofía, quien marca objetivos, metas, es la política. Y ahora hay un proceso en el cual empezamos por agenda y compromiso político. Si de verdad nos creemos el manejo integrado de zonas costeras, si de verdad no lo creemos, alguien tiene que poner en su agenda y se tiene que comprometer políticamente a desarrollar en Perú manejo integrado de zonas costeras como política pública. Si vosotros esto en un tiempo razonable no lo veis, olvidaros, no se está haciendo probablemente, por lo que sea, ahí ya no entro. Se han olvidado, el BID se fue, yo qué sé, da igual. No sé, pero eso es claro. Es decir, digo claro porque son las autoridades quienes tienen legitimidad para empujar y para abordar una política pública. Hay una etapa de preparación, se planifica, institucionalizo, ejecuto y sigo y evalúo, ¿vale? ¿Se entiende hasta ahora el esquema ese? Ese dibujo es muy sencillo, no se me ocurría de otra forma explicaros que en realidad el programa tiene que responder a la política, pero el programa también tiene sus aportaciones específicas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esto se llama ciclo de política pública, es decir, no es esto solo para un programa, es decir, es una unidad la que conforman política y programa, pero el programa ya nos ayuda a configurar, nos ayuda a organizar, a implementarlo, a organizarlo. Bien, vamos a ver, esto es otra de las diapositivas clave. Yo le he titulado Relación entre proceso y contenido. Nosotros tenemos aquí el ciclo de política pública, ¿de acuerdo? Agenda y compromiso político, preparación, planifico, institucionalizo, ejecuto, evalúo y mejoro, ¿de acuerdo? Esos son 10, 12, 13 años, 14 años, depende. Cada país lo desarrolla en un tiempo en función de sus características, de sus necesidades, de que se lo crea o no. Hay países que se lo creen esto, otros no. Por ejemplo, para que no os asuste lo del BID, en España ocurre algo muy parecido. Cuando Europa no está subvencionando este tipo de cosas sobre manejo integrado de zonas costeras, los españoles miramos para otro lado, ¿eh? O sea, que no es... que en Brasil, cuando el Banco Mundial se va, después de invertir mucho dinero en 7 estados para implantar la gestión de las zonas costeras, hoy día se ha desinflado el yerco. Conclusión, que lo que digo en medio en broma lo tendríais que utilizar como reflexión bastante en serio. Bien, tenemos un ciclo y dentro tenemos un contenido. ¿Qué hacemos? Esta sería la esencia del programa, ¿vale? Y ahora os pregunto, ¿dónde está el programa? ¿En cuál de los 6 apartados está el programa? A ver. ¿Dónde empieza? Yo lo empiezo a definir aquí, ¿a que sí? Lo institucionalizo, ejecuto y sigo, evalúo y mejoro. Es decir, que esto es un proceso, pero esto es un contenido. He puesto gobernanza porque no se nos puede olvidar. A mí me encantan los ecosistemas, me encanta la economía, me encanta todo eso, pero no puedo perder de vista el objetivo clave de un manejo integrado de zonas costeras, que no es otro
que es de buscar, a través de la gobernanza, el modelo que queramos. Que el modelo que hemos querido es gestión basada en ecosistemas, perfecto, me encanta. Que hemos querido también en el marco de cambio climático, también, estupendo. Pero que esto se hace a través de la gobernanza, estamos hablando de países democráticos. Si algún día queréis, yo trabajo en Cuba y si algún día queréis, hablamos de cómo se hace en otros países, ¿de acuerdo? Pero en países democráticos, estos son políticas públicas que ejecutan los gobiernos, o no, los ejecutan o no, los gobiernos que consiguen el poder. Bien, hemos puesto cuatro planes de acción, que en realidad son tres, ahora os explico. Son tres las mismas dimensiones de la política. La política no tenía una dimensión socioecológica, socioeconómica y cultural y una dimensión de gobernanza, pues estos son los tres. Planes de acción más uno, experimental. ¿Por qué he puesto planes piloto y una dimensión experimental? Porque yo cuando hablo con Jesús Luis y con Óscar sé que la ministra tiene eso en su cabeza y tiene eso como trabajo, como tarea. Luego, yo creo que nuestra obligación es recoger lo que se está haciendo porque es interesante, además es pertinente. Si están haciendo experimentos, si estáis haciendo experimentos en Perú, con perdón, hay que elegirlo sí o sí, ¿de acuerdo? Luego tenemos 4 planes de acción que corresponden a las 3 dimensiones de la política y uno experimental que nos va a enseñar qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, qué debemos hacer más rápido, etcétera, ¿vale? Bien, entonces, sintetizando, tenemos un proceso y antes que se me olvide, dentro de cada numerito de esto, dentro de cada uno de los 6, hay muchas cosas que hacer, ya lo veréis. Los que hayáis leído el texto habéis visto que hay 50 y tantas tareas. Es decir, aquí hay 50 y tantas tareas que hacer. Eso en la mayoría de las propuestas de política pública ni se menciona. Como que todo esto pues, se va a hacer por gravedad. Como cuando tiramos la manzana que cae al suelo, pues así, como tenemos un problema, sabemos los técnicos cuál es la solución al problema, lo estructuramos en planes de acción y eso se hace por gravedad. ¿Cuál es la realidad? Que no se hace. De nuevo, como veis, lo que estamos haciendo es jugar mal una partida. Una partida que nosotros... ¿Esto se ha gastado o qué? ¿Sí? Bueno. Insisto, esto es, digamos, el contenido... Este es el contenido de un plan convencional. ¿Vale? Ahí hay 50 ideas. Yo os doy 50 ideas. Las veis en el texto. Unas os gustarán más, otras os gustarán menos. Una la he escogido de una experiencia que he tenido no sé dónde, otra en fin, otra que se me ha ocurrido, otra me la habéis dicho vosotros. 50 ideas. Estas 50 ideas están aquí. Pero esto tiene 55 tareas. ¿Qué ocurre? Que siempre nos centramos en las 50 ideas. Y damos por hecho que estas 55 tareas, pues no hay ni que hacerlas. Eso se llama soberbia intelectual en mi pueblo. Eso se llama desconocer el campo de acción política. Y por eso, cuando alguien le propone a UNESCO, oye, esto quiero marcártelo en un proceso político, pues UNESCO se alegra. ¿Y sabéis por qué? Porque llevamos 20, 30 años dándole vueltas, gastando millones de dólares, millones de euros, y no avanzamos al ritmo que deberíamos de avanzar. ¿Se entiende más o menos proceso por un lado y contenido por otro? Bien, sigo enmarcando, ¿vale? Sigo enmarcando. Tenemos una política nacional. Cuando yo quiero concretar objetivos y metas, cuando yo quiero llegar un poco más al detalle para saber de qué estamos hablando, automáticamente me dejo caer en el programa. Si yo me dejo caer en el programa, cuando yo estoy haciendo un plan, o sea, cuando yo diseño con mi equipo, ¿no? Imaginaros que estáis en vuestras oficinas y después de una semana de duro trabajo, habéis redactado un plan. Decidme, ¿qué valor tiene eso? ¿Por qué movéis la cabeza así? Eso significa que es regular, ¿no? ¿Qué valor tiene? Venga. ¿Mucho? A ver, ¿vosotros? No digo... Espera. Voy a matizar porque puede parecer que vuestro trabajo y el mío no vale para nada. Vale. Claro que vale. Claro que vale. Lo que sí es verdad es que sin la autoridad, sin que la autoridad diga esto que ustedes le llamáis plan, para mí, es un acuerdo político de acción,
Fíjate, he cambiado hasta el nombre, porque no se llama plan, se llama acuerdo político para la acción, ¿de acuerdo? O acuerdo de acción político-administrativo. Ahora está dentro de la institución. Ahí es donde yo quería ir, porque a veces lo que tenemos es una noción muy tecnocrática de lo que hacemos. Y yo quiero que por favor me acompañéis del salón tecnocrático, demos un paso más y entremos, veamos el salón político, porque ahí es donde se toman las decisiones. ¿Cuál es la clave? Es decir, porque yo no puedo permanecer mucho tiempo en el salón político porque no lo soy. Pues yo tengo que tener productos que a los que están en el salón político les persuada, y no digo convenza, utilizo la palabra persuadir de forma intencionada. Convencer es con la razón, persuadir hay más cosas que la razón, ¿de acuerdo? Cuando yo me he visto de una manera determinada, eso es persuadir, eso no es la razón. O sea, no hay ninguna razón por la que un hombre de un banco, ¿no?, cuando te recibe que tú vas a llevar allí tu $1.000.000, ¿no? ¿No habéis llevado $1.000.000 cada? ¿No? Pues es raro el día que yo no lleve $1.000.000 al banco. Pero más allá de esa tontería, lo que os digo es lo siguiente. Qué casualidad que nunca está con pantalón corto, fumando, con la... ¿Por qué? Es más honrado un tío, una persona que... No tiene por qué ser más honrado. Pero sin embargo, nos está mandando un mensaje importantísimo con su vestimenta. Pues anda que no lo saben los bancos, los grandes almacenes. ¿Veis la diferencia entre persuadir y convencer? Bueno, pues lo que yo le digo a los funcionarios siempre es, tú tienes que pensar en persuadir. Lo de convencer se te da ya por sabido. Tú sabes convencer, porque tú dominas la razón, ¿vale? Entonces yo creo que esto hay que tenerlo presente. Tú tienes un plan, pero tú no tienes prácticamente nada, digo de valor, cuidado, de valor para la acción, hasta que las autoridades la han metido en la institución y eso ya no se llama plan, se llama acuerdo político de acción o acuerdo de acción política, ¿vale? Fijaros, estos planes de acción hemos puesto 4: plan de acción socioecológico, socioeconómico y cultural, gobernanza y casos pilotos, ¿vale? Bien, he ido derrapando como si fuera un tobogán por esta parte de la diapo, ¿vale? Ahora dejadme que vaya para allá. Yo estoy en el programa nacional y ahora alguien me dice, bueno, ¿y eso cómo nos echamos para adelante? Si hay 50 acciones por un lado, 55 por otra, espérate, me estás mareando. Espera, no hay problema. Hasta el ejército más numeroso empieza por mandar comandos de acción, ¿no? Cuando tú quieres invadir un país, no metes, en fin, no pones 3 millones de personas al mismo tiempo. Pensar, digo, en las guerras modernas, ¿no? Tú pones poquita gente primero, con tecnología. Bueno, pues eso se le llama medida de avance e impulso. ¿Qué quiero yo hacer con esas medidas de avance e impulso? Yo quiero empezar a trabajar en un programa nacional a través de cosas que van a tener un gran impacto. Me preguntabais antes a uno de vosotros, para ti lo que más impacta, lo más de lo más, dímelo. Pues si queréis que os lo diga, fórmulas de cooperación, forma a la gente, abre espacios de participación y verás si los políticos se preocupan, ya lo veréis. Yo ahora mismo estoy empezando a diseñar, porque ya estoy terminando aquí, un proceso participativo, porque un puerto deja 25 hectáreas en el ayuntamiento de una ciudad que tiene 3.000 años de antigüedad. Imaginaros 25 hectáreas en el ayuntamiento, literalmente, de una ciudad trimilenaria. Me han encargado que busque un equipo, tengo 12 personas. Yo os puedo asegurar, si tradujera a punto las 100 preguntas, las 100 muestras de interés, pero no solamente de los políticos, sino de la prensa, yo os diría que el 95% van dirigidos al proceso participativo. A nadie le interesa la parte técnica, a la economía, a la sociedad no le interesa a nadie. A todo el mundo le interesa la parte pública, la parte política. Luego, os aseguro que la participación es algo esencial. Yo creo que estos cuatro apartados, que después tendremos que ampliarlos, reforzarlos, son de avance, ¿de acuerdo? Entonces, resumiendo, yo tengo una política que tengo que concretar y me meto en un programa, ¿de acuerdo? Me meto en un programa y ese programa se tiene que llamar tarde o temprano, si no, no juego porque es un juego muy aburrido, me hacen trabajar en balde y para nada. Cuando se llame acuerdo político o acuerdo de acción política, ahí me tenéis para trabajar. Mientras tanto, es otra cosa igual que la que estamos haciendo aquí. Podríamos darle más vueltas y más vueltas y estaríamos ad eternum haciendo lo mismo. Y eso no tiene sentido,
¿vale? Entonces, yo creo que ese programa nacional en algún momento tiene que vislumbrarse o manifestarse como un plan de acción político administrativo que tenga su estructura, eso lo hacemos nosotros sin problema, pero mientras tanto no podemos empezar con todos los frentes abiertos y yo propongo unas medidas de avance, ¿de acuerdo? ¿Se entiende hasta ahora? A ver. Bueno, empezamos ahora con el proceso, ¿vale? Con el proceso. Volvemos de nuevo a un modelo. Yo concibo la política pública así. A mí me ha tocado algo precioso, que es el manejo costero. Me encantan las costas, yo he nacido en una costa, pero si a mí algún día me sacan de las costas, me ponen en seguridad nacional o en sanidad pública, al final el esquema y el razonamiento es el mismo. ¿De acuerdo? El razonamiento y el esquema es el mismo. Tú tienes dos universos, una serie de funcionarios, de técnicos que están gravitando en torno a una galaxia técnico-científica y tienes otro universo político que son autoridades, tienen legitimidad y tienen otras prioridades, ¿sí o no? ¿O las prioridades de los políticos son las mismas que las vuestras, como técnicos y como funcionarios? ¿A que no? Claro. Pues yo todo eso que vosotros veis, que ya lo sabéis porque me estáis diciendo, es verdad. El político quiere, por ejemplo, el político quiere algunas tareas que tengan visualización, que él se vea en los medios de comunicación como que está haciendo algo, ¿sí o no? Estoy harto de que me lo pregunten. ¿Qué podemos hacer para que...? ¿Y qué podemos hacer para que...? Deberíamos de cambiar la pregunta. ¿Y qué podemos hacer para que el show político sea más bonito? Porque es lo único que ya me faltaría por... Pero bueno, así es el drama. O sea... esto es un juego. ¿Cuál es el problema? Que yo creo que uno, no hemos leído las reglas del juego. No sabemos si estamos jugando o no. Y los que están jugando nos están ganando la partida, pero no os podéis imaginar hasta dónde. Y yo lo que propongo es que, uno, aprendamos cuál es el juego, cuáles son las reglas. Nosotros formamos parte de ese juego. Lo queramos o no lo queramos. Podemos ser objetos pasivos de ese juego. Ustedes, como obedecer órdenes, ya está. Pero también podemos convertirnos en elementos activos y dinamizar vuestro departamento, vuestro ministerio y mejorar las cosas, que yo creo, sospecho, que eso es lo que la mayoría de los que estamos aquí... ¿Qué te parece? En vuestra sociedad, ¿quién es el articulador de vuestros ideales? O sea, tus aspiraciones, ¿quién las lleva a la práctica? ¿Un funcionario o un político? Digo en teoría. Político, pues claro, yo cómo le voy a pedir que le pido yo a un jefe de servicio, que me dé trabajo, y él me dirá, no, mira, yo soy jefe de servicio de esto, pero a un político yo digo, si quiero más empleo, oye, quiero que respetéis esto, oye, quiero que la sanidad, oye, quiero la seguridad, ¿de acuerdo? Es decir, el articulador social tiene que estar amarrado a lo político. Lo que pasa es que en ocasiones hay divorcio, porque aquí yo te estoy planteando un matrimonio perfecto, esto es un modelo. Es verdad, podemos encontrar sociedades o países en los que la política va para un sitio, los funcionarios van por otro y la sociedad por otro distinto. Podría ser el caso. Lo que sucede, de todas maneras, si en alguna ocasión me da tiempo, os traigo un cuadrito donde he analizado la evolución desde el siglo XIX a hoy, el papel de interlocutor que tienen los funcionarios con respecto a la sociedad y el papel que tienen los políticos. Es decir, los funcionarios, los técnicos, cada vez nos estamos convirtiendo en articulador social de manera más clara. Lo vais a entender rápido. No es una amenaza lo que yo voy a hacer ahora, pero yo os puedo asegurar que en España hay muchos catedráticos que son ministros. Digo que no es una amenaza, que yo no me voy a presentar nunca, que no sé qué. Yo desde el funcionariado soy capaz de ascender a la... No es una clase política cerrada, ¿te das cuenta? Es decir, nosotros tenemos sociedades tan abiertas, que cada vez más determinados funcionarios, sobre todo los que están, por ejemplo, vinculados a la educación superior, a la docencia, están mucho en política, y son funcionarios, son técnicos, ¿entendéis? Entonces, por ejemplo, no hace falta que estén en un partido. Es al revés, el proceso se invierte. ¿Sabe cuando le piden a estos catedráticos? Cuando ya es ministro le piden, oye, sácate el carnet del partido, que mira, que eres una vergüenza que todo el mundo tenga el carnet menos tú.
¿Pero eso qué significa? Significa que los técnicos cada vez tenemos o jugamos un rol diferente y, por cierto, mucho más interesante y más rico. ¿Vale? Entonces, esto que tú comentas se puede hacer más complejo porque la realidad, en efecto, es más compleja. Yo no lo he querido hacer, José, porque aparecen ya los problemas que te he comentado, ¿no? Es decir, ¿quién es el articulador social de la sociedad? Porque estamos hablando, cuidado, no sé si ya os habéis dado cuenta, estamos hablando en la administración pública. Esto son decisiones de la administración pública. Esto no son votaciones, no, esto es cómo hago yo manejo costero. Cómo decido si un puerto es más grande o más pequeño, cómo decido si una carretera es más chica o más... En fin, hay unos técnicos que dicen una cosa y hay unos políticos, unas autoridades político-administrativas que deciden. Ese es el esquema en términos generales, ¿vale? Ese es el modelo. Bien, ahí tenéis las 6 etapas, no hay ninguna sorpresa. Agenda y compromiso político, preparación de la iniciativa. A mí me parece que si alguien se olvida de esto, está cometiendo el mismo error que cometen muchas instituciones, muchas corporaciones, y da igual que sean públicas o privadas. Tú hasta que no estés preparado no puedes salir a escena. O sea, tú no puedes salir a torear si tú no antes estás entrenado, porque es que el toro te va a poner donde te debe de poner. O sea, entrénate, pero eso ocurre en el mundo militar. Yo hice varias estrategias de manejo costero y leí muchas cosas de estrategia militar. Las grandes derrotas, por ejemplo, de los ingleses en África, viene por esto. La confianza. O sea, cuando la mayor masacre de África viene cuando el Imperio Británico era el Imperio Británico, viene por la confianza que le daban hace 4 o 5 mil personas en medio de África, con buena tecnología de armamento, con buena organización, sí, pero se adentran en un terreno que desconocen. Y ahí tienen una emboscada y mueren más de 3.000. Cuando uno analiza las derrotas, pues uno tiene que sacar conclusiones. Tú no estabas preparado, tu muerte era de pura confianza, ¿vale? Bien, yo he estado subrayando, no se ve... ¿Tú qué harías después de que terminemos de entregarle al BID lo que pide? Yo lo primero, llamaría a esos agentes sociales que no han estado aquí viendo esto. Una vez que nosotros, como Estado, tengamos más o menos claro qué es lo que podríamos dignamente presentar sin que empecemos a tirarnos los trastos a la cabeza, porque no vayas a pensar que hay tanta unanimidad en la administración pública, ¿eh? De eso nada, ¿eh? O sea, lo hablábamos antes, muchas de las preguntas que vosotros hacéis es porque a vosotros os interesa vuestro negocio. La parte general, el conjunto, el contexto general, no siempre lo tenéis presente, y esa es la clave. Este modelo lo que aporta es un contexto y un escenario general, no el de tu parcela. Precisamente todos los problemas, muchos de los problemas que estamos viendo aquí, vienen precisamente de eso. Por ejemplo, cuando echaba de menos pesca artesanal, si vosotros me hicieran a mí un escáner en la reunión que tuve con la Agencia Nacional del Agua, sobre qué estaba pasando por mi cabeza, cuando yo le preguntaba por la calidad de agua del estuario, no estaba pensando en el turismo, porque el estuario no es un sitio por tipo de sedimento en suspensión. Estaba pensando en la pesca. O sea, yo no quiero el agua limpia per se. Yo tengo que pensar automáticamente el agua limpia per se, bien, pero el agua limpia ¿para qué? Bueno, pues el agua tiene que estar limpia porque si yo tengo un ecosistema saludable, la pesca artesanal es más probable que se desarrolle bien. Por eso te decía que muchas de las propuestas que estamos haciendo se ve el cambio climático, aunque no aparezca en la expresión cambio climático, o aunque no aparezca la palabra pesca artesanal, sino que muchas de las propuestas van dirigidas ahí, ¿vale? Bueno, ahí está el proceso, como decía antes, y ahora ¿qué es lo que he hecho yo aquí? Yo he puesto tareas en cada etapa, son 6 etapas, ¿no? Todo eso lo tenéis, no la voy a explicar porque esto sería un disparate, pero quiero explicaros sí qué es lo que he hecho, para que cuando ustedes estén en casa, antes de suicidar o antes de tirar por un balcón, después de leer lo que yo he escrito, pues digamos, no, hombre, que esto lo hizo con buena voluntad por lo menos, ¿eh? Le voy a dar media hora más de tiempo. Bueno, en serio os digo, ¿qué tareas he hecho aquí o en qué me he puesto a pensar?
Si yo tengo claro que nosotros escribimos, perdonadme la expresión, la carta de los Reyes Magos y digo, quiero 50 cosas para que las cosas estén bien, que la calidad del agua sea esta, que tengamos unos medidores de no sé qué, venga, 50 cosas. ¿No le llamáis vosotros aquí carta a los Reyes Magos a eso? No, en España sí, en España cuando los del Estado, ¿no? Los técnicos del Estado, nos reunimos para... yo haría esto, yo haría lo otro. Entonces hay uno que está apuntando. ¿Cómo lo llamáis vosotros? La lista del mercado, la lista del Papá Noel. ¿Cómo? La lista del mercado. Ah, del mercado de Papá Noel. Bueno, más o menos. Nosotros que somos más festivos, los Reyes Magos. Bueno, pues es lo mismo. Entonces, ¿yo qué he hecho? He estado trabajando con Oscar y con José Luis. Hagamos énfasis en el proceso. ¿Qué significa el proceso? Presentar iniciativa de programa nacional. Bueno, ¿qué significa eso de presentar? Pues hay cuatro tareas. Por ejemplo, conseguir capacidad directa e indirecta de interlocución con el sistema político administrativo. Os podría hacer la pregunta ahora mismo. ¿Cuál es nuestra interlocución? La que tenemos ahora mismo, ¿cuál es? Porque si me decís que es poca o ninguna, y teniendo en cuenta que aterricé ayer por la noche, pues no me estáis animando demasiado. Pero entendéis, no la broma, ¿no? Es decir, si tú quieres de verdad incorporar esto como una política pública, tú tienes que presentar iniciativas. Señores, el BID nos ha dado dinero, nos ha hecho un préstamo o lo que sea para hacer este trabajo. Pero tenemos que tener capacidad de interlocución. Una pregunta, ¿y los problemas en los que yo me debo fijar son los problemas de técnicos? Que nosotros somos muy científicos y o son problemas de tipo que le pueden interesar conflictos o problemas públicos. ¿Os dais cuenta? Tú puedes analizar un problema, si alguna vez estáis interesados, yo os mando ejemplos. Podéis analizar problemas de manera convencional, como lo haría un técnico, y hay otra manera de analizar problemas desde el punto de vista político. ¿Vale? Bueno, pues yo que propongo aquí como tareas en este apartado 1.1 de la etapa 1, 5 tareas, de las cuales algunas son las que he subrayado. Punto número 2, incluir el programa nacional en la agenda político-administrativa y conseguir un compromiso formal. Por ejemplo, yo sé que vuestra ministra hizo unas declaraciones en la prensa, están grabadas, he entrado en vuestra asamblea, en vuestro parlamento, y he visto que uno de los 4 o 5, en la web del MINAR, uno de los 5 o 6 líneas prioritarias de su política, de su acción, es manejo integral de zonas costeras. Muy bien, ya lo incluye en su programa. Pero ¿dónde está el compromiso formal? ¿De acuerdo? ¿Ha buscado un acuerdo institucional para el comienzo de los trabajos? Una pregunta, ¿esto lo estamos haciendo porque hay dinero del BID? ¿O porque un político que tiene autoridad, porque para eso lo han elegido los ciudadanos, nos ha dicho, venga, que quiero hacer esto? Son preguntas muy malvadas, yo lo sé, pero son las preguntas que nos tenemos que hacer. Porque si la respuesta no nos convence, ¿qué os recomiendo? Que no sigáis para adelante, porque vamos a ir como los patos sin cabeza, ¿no? Espera, párate, piensa a ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, lograr un acuerdo institucional, comprometer liderazgo institucional, crear una unidad administrativa pequeña. Yo no estoy hablando de un ministerio nuevo, ni siquiera de una oficina, pero un equipo de 3-4 personas que le den impulsión, que empiecen a zarandear aquello que esté dormido, lo tengo más claro que el agua. Entonces, estas son, así hay 55 tareas si no me equivoco, ¿vale? Estas son las de la primera, la etapa 1. Etapa 2. Me quedo aquí. Identificar y cubrir necesidades organizativas. Por ejemplo, yo he subrayado sobre los recursos humanos. ¿Dónde está el equipo de manejo costero que va sobre cuyos hombros va este tema? ¿Dónde está? ¿Cuántos son? ¿En qué ministerio? ¿Son de un ministerio o de varios? Esas son preguntas que tarde o temprano tendréis que resolver. Una pregunta. ¿Y el dinero, los recursos económicos o cuando se vaya al BID? A ti te ha gustado lo de cuando se vaya al BID. Y cuando se vaya al BID ya no hay más dinero. Porque eso pasa en Brasil. Eso lo he visto en muchos países. Viene el Banco Mundial, viene el JEF, se acabó la plata, se acabó la historia. ¿Qué significa eso, amigo mío? Porque no te lo has creído desde el principio, que ha visto un dinero guión oportunidad. Dinero guión oportunidad.
pero creo que se ha perdido la oportunidad. Y yo a veces creo que hay que aprovechar la oportunidad de verdad, no gastarlo, vamos a gastar dinero, ¿no? ¿De acuerdo? Luego, a mí me parece que si tú te crees de verdad esto, forma un equipo de gente. Si ya, por ejemplo, habéis empezado con muy buen pie una relación con Produce y el MINAL, que sea un equipo mixto, buscar a otro ministerio de los activos, no sé si el ANA, no sé si Vivienda, yo qué sé, alguien que tenga un papel activo, que vaya a jugar un papel activo, y que sea un grupito de 3, 4, 5 personas, y que empiece ese equipo a formarse, que se capacite y tenga un núcleo duro, y un lugar donde llamar a una puerta, donde escribir una carta, donde mandar un correo, donde llamar por teléfono, ¿no? Aquí en Perú, manejo costero, ¿qué número es? Aparte de Oscar, por lo menos para mí. ¿Cuál es el número de manejo costero? ¿Entendéis? Es decir, tarde o temprano tendréis que hacer esa pregunta. ¿Qué institución lo va a acoger? ¿Es interesante una sola institución, un solo ministerio, o es estratégico que sean más? Bueno, como veis, son otra tarea. Conocer y organizar a los actores implicados. Antes habéis hablado aquí de participación. Fijaros cómo nos estaba contando una milonga. Desde la primera etapa yo te digo que identifique a los participantes provisionales. Digo provisionales porque habrá que preguntarles si quieren participar, cómo quieren participar, etc. Pero tú los tienes que... Nosotros identificamos, Oscar, ¿cuánto eran? 100 y algo, ¿no? 100 y algo. Y el criterio, 25, 25, 25, 25. Me ha dado buen resultado en otros proyectos eso. 25 de la ciencia, de la academia, de las universidades, de los institutos de investigación. 25 del Estado. Con Estado me refiero a escala estatal o nacional, regional y local. 25 de la sociedad y 25 del mundo de la empresa. Entonces, eso para empezar. Que nos van a dar un juego impresionante. No es solamente para que después estén en el foro, impresionante, ya lo veréis, ¿vale? Bien. Compartir el mismo soporte conceptual, pues tendremos que acordar un enfoque conceptual. Oye, ¿qué enfoque conceptual? ¿Es de los ecosistemas o otro cualquiera? A nosotros el BID no ha dicho de los ecosistemas, pero yo creo que vosotros sois los que tenéis que decir, oye, es verdad, este nos interesa, este me parece que tiene sentido, oye, este o no, u otro, pero lo tenéis que compartir, ¿eh? Lo que no vale es que uno me aplique un modelo y otro distinto. Un ministerio lo vea de una manera y otro ministerio lo vea de otra distinta. Unos límites aproximados. ¿Por qué digo aproximados? ¿Por qué? A mí no me gustan las distancias métricas para todo el mundo. Lo que, por ejemplo, en Piura puede ser interesante 15 millas náuticas o 5 millas náuticas, probablemente en Moquegua pues sean pocas o demasiadas. Conclusión, yo soy más partidario de criterio. Lo que sí es cierto es que conviene que aparezcan los criterios. Mira, tienes este criterio, este y este. En Estados Unidos, cada estado tiene su propio criterio para los límites. Oregón tiene las carreteras de la cresta de su sierra, California lo enuncia a veces hasta donde lleguen los problemas, En Irlanda están las carreteras de alta intensidad de circulación. Cada uno elige. Luego, yo soy partidario de que cada región, con esos criterios, adopte su modelo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué todo el mundo tiene que tener 5 millas? ¿Por qué todo el mundo tiene que tener 15 en tierra? ¿Por qué? Decidme por qué. Si es que no tiene nada que ver Piura con Ica. Tiene nada que ver. La foto que he puesto al principio es de Huacachina. Eso no está tan en la costa, eso no está, eso son unos kilómetros un poquito tierra adentro. Luego, a lo mejor, en el momento en que tú encuentres lagunas interiores, pero que estén asociadas de una manera o de otra a esa costa o a los recursos que unos habitantes pueden tener para su ocio, pues a lo mejor resulta que te tienes que ir. Esto ¿cómo se llama? La loma. El día que yo vi una loma costera, tenía más claro que el agua que todas las lomas costeras, al menos como las que yo vi en el norte de Lima. Todas esas tienen que estar dentro de la zona costera, pero por 1000 razones, no solamente por razones de humedad, de contraste paisajístico, sino por 1000 razones, porque la gente tarde o temprano, cuando se eleve el nivel de vida, querrá disfrutar en lugares tan especiales si están bien conservados como esto. Bueno, como veis, aquí hay una serie
una serie de tareas en la etapa 2, ¿vale? Una serie de tareas. Mira, fijaros, en la etapa 3 lo que todos hacemos en los planes está aquí. ¿Vale? Aquí. Cuando nos dicen, no un programa, nos ponemos las pilas, nos remangamos, plan, empezamos a trabajar y hacemos esto. Fijaros si hay cosas que hacer antes. Organizarnos, prepararnos, tener interlocución. Me va a decir, oye, pero tú no estás dando una tarea hercúlea. Yo estoy dando una tarea para 15 años. Yo no te estoy dando una tarea para mañana. Pero yo tengo clarísimo que esto, si jugamos a la política pública, hay que jugar bien. No puedes jugar a un juego y desconocer la regla porque vas a perder siempre, ¿de acuerdo? Por ejemplo, compartir una imagen definida. Pues yo he puesto aquí 3 o 4. Oye, hay algunas cosas que las tenemos hechas ya, ¿eh? Por ejemplo, el diagnóstico general. Yo creo que el diagnóstico, después del diagnóstico que hicimos en la primera parte de este proyecto, en términos generales está bastante bien. Seleccionar temas de mayor interés. Establecer objetivos generales, específicos y metas. Ya las tenemos. Cuando hemos jugado a formular la política, nosotros los funcionarios, ya los tenemos. Es decir, hay muchas cosas con las que vosotros ya podéis contar, no partimos de cero. Pero estas son tareas clave, ¿de acuerdo? Siempre hay una, que no he insistido por ir rápido, una que abre la etapa, una. ¿Sabéis cómo la llamo yo? En términos cariñosos, mirar atrás. Tú no puedes correr tanto y nunca mirar atrás. Tienes que mirar atrás y preguntarte, ¿has hecho todo lo que tenías que hacer? ¿Hay alguna cosa que no has podido hacer pero que es clave para la siguiente etapa, para la presente? Sí, esas son las preguntas que nos guste o no nos guste, nos tenemos que hacer en un proceso de... Siempre es mejor parar que seguir adelante como los locos. Porque eso no te lleva a ningún lado, eso te lleva a que guardarán el proyecto, explotarán en algún lado por falta de control. Bueno, insertar el programa y su plan de acción en las instituciones públicas. A esto le llamamos institucionalización. Aprobar por vía reglamentaria. Eso de que no, la política, no, eso se aprueba porque el lenguaje de la administración pública y sus reglas hay que respetarlas. Porque eso es jugar a política pública. Tú tienes que aprobar por vía reglamentaria el programa y la política. Oye, con todo esto que estoy diciendo no hay seguridad de que lo vayamos a conseguir, ¿eh? No hay seguridad. Yo no estoy dando en ningún momento la certeza. 100% seguro si hacéis esto, no. Pero que esto como mínimo hay que hacerlo para aspirar al éxito, seguro. Por ejemplo, una arquitectura institucional básica, me habéis preguntado antes, después veremos en los detalles. Por ejemplo, yo en Perú, teniendo en cuenta que tenéis una norma de descentralización, tengo claro que tendría que haber una, que no lo hay en España, y es la pena que a mí me da que en mi país eso no lo haya, una institución que reúna a las regiones. Y el Estado Nacional le pregunta a las regiones, oye, ¿qué os pasa? ¿Qué os parece? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde vamos? ¿Cuál es el problema de reunir 2 veces a los gobernadores regionales y preguntarles? Si queréis ejemplo, en Estados Unidos hay alianzas de gobernadores costeros. En Canadá las hay también. En el Pacífico también. Oregón, Washington y California tienen una coalición de estados costeros y defienden sus intereses. Bueno, esta es la etapa 4. Aquí he puesto en rojo lo de las medidas de avance e impulso, ¿recordáis? Vamos con la etapa 5. Vamos un poquito más rápido. Lo de siempre, miremos para atrás. Mira para atrás. O sea, hombre, yo lo pongo con una expresión mucho más académica, ¿no? Pero entonces mira para atrás. O sea, tú vas corriendo o tú vas andando, mirando hacia adelante y de pronto tienes que mirar, oye, tengo que corregir algunas alteraciones importantes de mi programa inicialmente previsto. En lo que tú preguntabas, tú continuamente estás preguntándote y autodefiniendo el plan en función de lo que te esté pasando. Es adaptativo, es decir, modelo tiene que ser modelo adaptativo. Hay que cumplir con el acuerdo de acción político-administrativo, ¿de acuerdo? Hay que vigilar que el programa
y los planes de acción se lleve a cabo. Ahora hablaremos de dónde va este seguimiento. Este seguimiento va a un sistema de indicadores. Yo lo he puesto, fijaros, en la evaluación y mejora. Ahora os explico lo de los indicadores. Nosotros tenemos que valorar el programa. Lo podemos valorar por el resultado del proceso. Podemos valorar por los impactos o cambios de conducta. Por ejemplo, para que entendáis, ¿qué es eso de evaluar los resultados del proceso? Indicadores de resultados. Tú tienes que construir una carretera de 1000 kilómetros, o de 1000 metros, da igual, ¿vale? Lo que yo mediría con esos indicadores sería si yo la he construido con 1000 metros, en el tiempo estipulado, con los materiales de acuerdo que estaban previstos, y yo te digo 10 en todo, has sacado un 10 sobre 10, lo has hecho perfecto. Una pregunta, ¿eso garantiza que el tráfico se ha resuelto su problema? No, lo que significa que hemos construido perfectamente una carretera con un paradigma, causa-efecto. Si yo construyo esta carretera de 1000 metros, soluciono un problema, causa-efecto. Es el modelo. ¿Y si esa no era la causa? Pues para eso entonces tenemos que medir los impactos en política pública. Todo esto es de política pública. En política pública tú mides los impactos en los grupos objetivos. ¿Cuáles son nuestros objetivos en manejo costero integrado? 1, ecosistema, y 2, gobernanza. Es decir, son los indicadores. Tenemos que buscar indicadores intermedios, ¿vale? Vamos a llamarle intermedios. Y finalmente los aspectos, los efectos observados, por eso se llama, ahora lo pongo en una esquemita más fácil. Efectos observados en los beneficiarios finales. ¿Quiénes son los beneficiarios finales en el manejo costero integrado? ¿Quiénes son? Muy bien, cuando habéis dicho así, muy bien. Todos nosotros, pues claro, por esa razón, la propuesta que yo hago de indicador está referida a los indicadores de bienestar social. ¿Recordáis el bienestar social? Que tenía 4 componentes: seguridad, salud, ¿recordáis? Si yo después de hacer todo eso, la población costera de Perú aumenta o he aumentado el bienestar social, he acertado. De lo contrario, puede haber construido 500 kilómetros de carretera y el bienestar social sigue igual. ¿Entendéis la idea? Mire, lo que he hecho para ver si... Vamos a ver, un segundito. Os pongo este esquema. Bueno, no se va a ver, ¿no? Y además es que está muy... No le he puesto la negrita, no se ve desde atrás, ¿no? Bueno, vamos a ver. Cuando la última vez me estabais pidiendo indicadores. Claro, si estábamos formulando la política, yo no puedo enfrentar ya en indicadores, pero claro que los tenía en la cabeza, ¿eh? Y además hay que tenerlos en la cabeza. Hay 3 tipos de indicadores. Una evaluación de resultados. Solamente que yo sepa, en los últimos años, solo el BID, cuidado con este tema, que tiene su parte positiva y negativa, solo el BID ha hecho una evaluación de manejo integrado de zona costera en Ecuador. Esa parte es interesante. ¿Por qué? Porque eso significa que si aquí en Perú se hace un buen trabajo, es posible que el BID te financie el programa y la política, como lo ha hecho en Ecuador, por cierto. Pero te va a medir, ¿eh? Te va a medir, además me parece razonable. Ese dinero creo que hay que dar cuenta. Tú tienes, espérate, es que no sé si tengo, un momentito, que no sé si tengo una diapositiva en la que está más fuerte la letra. Yo no sé, se me olvidó poner la letra. Yo 15 años, comprometemos fondos públicos. Vosotros, esa tranquilidad de espíritu que alguna vez pudierais soñar, en los próximos años ya olvidaros, porque estos son programas duros, ¿no? Tú tienes que evaluar 3 cosas diferentes. Uno, los resultados. ¿Qué evalúa los indicadores de resultados? El proceso. Si has hecho la carretera bien, si has desarrollado las 55 acciones de un lado y las 50 de otro, si la has hecho, ya está. La pregunta es, de las 100 en total, ¿cuántas has hecho? Tú dices, he hecho 70. Bueno, pues tus indicadores de resultados estarían bien. Pero a continuación, tú podrías pensar en evaluar los impactos, ¿de acuerdo? Si tú, por ejemplo, miras en los ecosistemas y miras el modelo de gobernanza y todo sigue igual, con perdón, esto lo has hecho divino, pero esto es un desastre. En otras palabras,
Es como en el ejemplo de la carretera, te has gastado una millonada en 10 kilómetros de carretera, pero el tráfico sigue igual de mal. ¿O es que eso no ocurre en Perú igual que en España? Tú haces un puente pensando que se va a arreglar todo y después resulta que no era exactamente así. No digo que sea lo contrario, pero no era exactamente así. Luego, fijaros, aquí evaluamos el proceso, los productos esperados de las 6 etapas, ¿de acuerdo? Productos de las 6 etapas y las actividades y proyectos, ahora entraremos en ellas, de los 4 programas de acción, ¿recordáis? Que eran casi 50 medidas, ahora entramos. Bueno, si la hemos hecho o no, esto sería proceso. Impacto, esas casi 100 medidas entre unas cosas y otras que han conseguido en los ecosistemas y en la gobernanza. Y finalmente los efectos. Como estamos hablando de beneficiarios finales, yo creo que el bienestar humano es lo que había. ¿Por qué hablo de bienestar humano? Muy sencillo, porque seguimos en el marco de la gestión por ecosistemas. No es porque yo tenga especial capricho por eso. ¿Entendéis? Es decir, nosotros tendríamos que medir seguridad, salud, bienes materiales básicos y relaciones sociales. Ese sería el bienestar humano. Esos indicadores, mirad los indicadores, hay indicadores concretos, están en el texto, ¿no? Los he sintetizado para que veáis lo que hay que medir. ¿Se entiende esto más o menos? Más o menos, hay una diapositiva al final. Hay una diapositiva en la que, si yo tomo esto como proceso, ¿vale? Y lo interpreto también como contenido al mismo tiempo, yo tengo política y programa, por eso he quitado, ¿veis que he quitado en la división? Tengo 6 etapas en la política y 4 planes de acción. Y yo tengo 55 tareas en cada una de las 6 etapas de ese proceso cíclico y tengo 50 actividades y proyectos. Vosotros, yo lo que os voy a pedir es que con calma leáis estas 55 tareas, estas 50 actividades y me digáis qué os parece, qué falta, qué sobra. Juan Manuel, aquí no sé lo que te pasó esa noche, pero me parece que, en fin, te pasaste. Lo que sea, me decís lo que sea. ¿Y cuáles son los indicadores? Ahí voy. ¿Cuáles son los indicadores? Tenemos indicadores de resultados de 55 más 50, ya me entendéis, ¿vale? Tenemos indicadores de impacto en los servicios. Cuidado, cuando hablo de los ecosistemas es porque hablo de forma muy abreviada, muy compacta. Yo estoy hablando de servicios en sistemas socioecológicos, que se mide. O sea, vosotros en Perú todavía no tenéis una evaluación de ecosistemas del milenio, nosotros en España la hemos hecho. Nosotros hemos encargado de las costas y hemos visto que desaparecen los más importantes, los reguladores. Por eso nos gastamos el dineral que nos gastamos en recuperar playas, en alimentar playas. Por eso nos gastamos los dinerales que nos estamos gastando en volver a esa especie de naturalidad, ¿no?, de la que antes hablábamos. Pero que en el fondo no es ni más ni menos salud para producir servicios ecosistémicos, ¿no? Y los efectos de bienestar humano. No sé si con ese esquema, más o menos, es difícil. Yo os puedo asegurar que siendo complejo no se me ocurre otra manera. En fin, le daré más vuelta porque... Bien, 6 etapas, 55 tareas. Estas 55 tareas lo tenéis en un anexo, ¿vale? Lo tenéis en un anexo. Voy a poneros ejemplos, ¿vale? Voy a poneros ejemplos. Antes no lo he puesto pues por ahorrar tiempo. Mira, estos son los ejemplos que yo quería poner. Es decir, ¿qué productos tengo de la etapa 1 como proceso? Estoy con el proceso, en las 6 etapas. ¿Qué productos? Tengo unos productos de interés político, os aseguro que esto no les da igual a los señores políticos. Y tengo unos que son más técnicos. Yo no tengo, en fin, yo soy muy apasionado en mi trabajo, pero no tengo la verdad absoluta. Es posible que cuando ustedes lo analicéis, digáis, oye, pues yo lo cambiaré de sitio, y probablemente hablaríamos, incluso lo cambiaríamos, ¿de acuerdo? Pero yo en principio he hecho esa división. En la etapa 1 hay una serie de productos, tú sumas, ¿vale? Y te dan 55. Esos son los productos esperados de un proceso. Estamos hablando de 15 años, Tampoco... La etapa 2. Tengo que tener arquitectura institucional, tengo que argumentar. Por ejemplo, una vez me pidió una ministra regional un argumentario. Y yo, tonto de mí, le dije, pero ministra,
no hace falta argumentar nada. Usted no ve el desastre que tenemos de costa por urbanizar y urbanizar y urbanizar. Dice, no me ha entendido. Yo quiero que me dé un argumentario para mis compañeros de gobierno, porque es en mis compañeros de gobierno donde yo voy a tener el primer freno. Pues yo soy de medio ambiente y ahora voy y le digo al de industria que él no puede poner ahí energía eólica offshore, y yo voy a otro y le diga que los de medio ambiente estáis locos. Dame un argumentario que yo sea capaz de persuadir a mis compañeros del gabinete de gobierno que lo que yo estoy haciendo es positivo. La verdad es que uno aprende mucho con estas cosas, porque yo lo último que me hubiera imaginado, pero claro, cuando ya te explican lo que ocurre, cómo se toman las decisiones, ustedes están más cerca que yo del poder, ¿eh? Pues yo estoy en la universidad y me entero de oídas o porque me hacen confidencia cuando trabajo con ellos, pero a mí me dio hasta por ver, analizar en las fotografías dónde se sentaba el ministro o la ministra de Medio Ambiente. Interesantísimo, porque hay un protocolo. El último, la última. Y ahora la pregunta que yo me hacía, ¿y quién está el primero? ¿O quién está más cerca? El de Hacienda, el de Economía. La tercera pregunta, ¿y quién es capaz de influir más en el que decide de verdad? Pues él o la de Medio Ambiente, para empezar, tienen que levantar la mano. El de Hacienda dice, jefe, que estoy así. Y ya está la decisión tomada. En otras palabras, anécdotas aparte, ¿no? Lo que yo quería contaros aquí es, por ejemplo, una hoja de ruta. Le tendréis que decir a alguien, ¿no? ¿Le llamáis aquí plan de acción? Hoja de ruta. Yo le llamo plan de trabajo. Esto sería un plan de trabajo. El plan de acción es otro, pero bueno, ya la terminología impropia mía la peruanizaré con ayuda de Óscar, no os preocuparos. Pero claro, yo, por ejemplo, un inventario provisional de agentes sociales, estamos en la etapa 2, estamos empezando, ¿vale? Todo eso son tareas, ¿vale? Son tareas del proceso. Son tareas del proceso, ¿ves? La etapa 4, lo mismo. Productos, tareas que se convierten en productos, 5 y 6. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros lo que hemos estado analizando en este momento son productos esperados de un ciclo, ¿veis? O sea, esas 55 tareas que responden a 55 productos, yo tendría que analizar de esas 55 cuántas he sido capaz de hacer en 15 años. No significa que el indicador lo haga al final. Hay distintas modalidades o fórmulas para hacer la evaluación. Lo podemos hacer a mediados del proceso, al inicio, al final. Bueno. Bien, lo último que nos queda. ¿Recordáis que había como 50 ideas? Ahora vemos alguna idea. Están divididas en 4 grandes apartados, que realmente son 3, ¿no? Esto estamos hablando ya del plan de acción. Lo que iba dentro del proceso, ¿recordáis la figurita aquella que había una rueda y dentro los 4 programas? Bueno, pues esas son las ideas de actuación. Por ejemplo, ¿qué se nos ocurre en la dimensión socioecológica? Por ejemplo, lo primero que en Perú tendría que aprobarse, el Plan Estratégico para la Gestión y Manejo de Ecosistemas Marinos Costeros y sus Recursos. Desde que estoy viendo a Perú, está por aprobarse. Que se apruebe. No es una crítica, ¿no? Pero es que de verdad, bueno, me pasé un montón de años en Chile con la macrozonificación. Llevaba 15 años yendo a Chile y todavía estaban macrozonificando las regiones. Y de verdad es que hay veces que a uno le chirría, ¿no?, la respuesta que le da, ¿no? Dice, dime tonto mejor dime tonto y acabamos antes. Que a veces no hacemos nada, pero bueno. Creo que en el caso de Perú deberíais aprobar eso. Por ejemplo, yo creo que tendríais que tener un proyecto de demostración, yo participé en uno en Europa, un proyecto de demostración de actuación frente a la erosión costera. Es decir, ¿cuáles deberían ser las buenas prácticas de determinadas infraestructuras o equipamientos para que no se produzca la erosión? Y esas buenas prácticas difundirlas o sacar normas si es que procediera. Mira, yo aquí he hecho una cosa que es muy arrojada y aquí tengo que reconocer que no he hecho caso. A nadie de vosotros, con los que me he sentado, le he hecho caso, porque lo tengo claro. Es una excepción, también lo digo. Yo tengo claro que hay algo que me gusta, tiene mucho sentido, yo sé que es reciente, que se llama la Reserva Nacional de
Punta e Islas Guaneras. Muy bien. ¿Sabéis cuando yo me pongo, porque a mí me encanta trabajar con mapas delante? Yo soy geógrafo, nadie es perfecto, pero tenemos un mapa que te da como para pensar. La verdad que me encanta reflexionar en un contexto de territorio. ¿Y sabéis lo que me di cuenta de Perú? Que teníais la selva maravillosamente representada desde el punto de vista de espacios protegidos. La sierra razonablemente bien representada de espacios protegidos. La costa un desastre de representatividad. La costa tenéis el sistema de Isla Punta Guanera, tenéis Paraca, Tumbe y algo más. ¿Y sabéis lo que yo me iba dando cuenta a medida que he ido con vosotros, con los autobuses o con trabajo en los sitios donde hemos estado trabajando? Que hay un rosario de pequeños humedales, pequeñitos, no son espectaculares, no es para National Geographic, la verdad, que hacen de todo menos lo que deberían de hacer. Por ejemplo, he visto escombros, he visto basura, he visto un sofá de una vez, una televisión, en fin, muebles arrojados. Y yo digo, tenemos un problema de cambio climático, de subida del nivel del mar, donde las zonas húmedas juegan un papel trascendental, porque tienen capacidad de migración hacia atrás. Es decir, va elevándose el nivel del mar, tienen capacidad de ir también para atrás, y resulta que lo estamos utilizando. Bueno, pues cada vez que yo me sentaba con alguno de vosotros me decían, en Perú, proponer espacios protegidos, no, que no, en fin, me desanimaba, y la verdad que he estado 3 o 4 meses dándole la vuelta a la cabeza. Y no, porque si vosotros, digo no, que he decidido hacer la propuesta, ya Perú que haga lo que crea oportuno, ¿no? Pero la propuesta es muy sencilla. Si vosotros tenéis, vamos a llamar en la parte más marina, el sistema de Punta Guanera, y después tenéis un auténtico rosario de marismas pequeñitos, de espacios, de zonas húmedas pequeñitas, lagunas, esteros, ¿sabéis lo que tenéis? La otra parte de la pieza. Tenéis una pieza, lo que pasa es que nada más que estáis protegiendo una mitad. Y entonces eso puede tener además una venta magnífica, digo, porque a mí no me gusta solamente descubrir un producto, sino hay que venderlo porque yo sé que eso es necesario. ¿Por qué hace falta en Chile? Porque hace falta en Ecuador, hace falta en Colombia. Habría que construir un ecocorredor costero marino en el Pacífico Sur, porque todos tenían el mismo problema. Yo estuve trabajando, por ejemplo, en Bahía Málaga, en Colombia, y ahí conseguimos que eso fuera declarado parque nacional, porque ahí lo que querían hacer es un puerto de aguas profundas. Un disparate como los que yo no he visto en mi vida. Pero bueno, la razón se impuso. Entonces yo dándole vuelta, oye, ¿y si Perú empieza a liderar un corredor costero marino en el Pacífico? Otra cosa que tengo clara, a pesar de que algunos de vosotros me habéis dicho, no, Juan Manuel, que esto no... Tenéis que tener un programa de gestión integrada para desembocaduría y estuario. Y me entiende lo que hay detrás, ¿no, José? Es decir, detrás lo que hay pesca artesanal también. Tiene que estar implicado Ana, tiene que estar implicado las ciudades, pero tenéis que tener un programa de gestión integrada de desembocaduría y estuario, no tengo duda ninguna. ¿Por qué? Porque vuestro esquema territorial es muy sencillo. Perdonadme que lo simplifique, puede parecer hasta pedante por mi parte, pero es sencillo. Vosotros tenéis la población volcada a un lado, al Pacífico. Ahí tenéis 53 ríos que desembocan, cortitos, chiquitos, pero con sus características, porque para eso viene de donde vienen. Y bueno, pues resulta que tú asocias desembocadura y estuario, ciudades, y te sale una ecuación que no nos gusta ni un pelo. Porque cuando yo pregunto dónde están los sitios más espectaculares en cuanto a estuario y a desembocadura, la gente tiene que tarda, a la que le pregunto tarda en responderme. Luego, no deben de estar muy bien los 53. Conclusión, ¿es un problema de biodiversidad? Sí, pero un problema también de calidad de agua, porque todos sabemos cuál es el papel ecológico de nursery que tienen los estuarios para la pesca artesanal. Es la guardería. Es una literal guardería para peces de interés comercial. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si entendéis la idea. La idea son que en cada plan de acción de los 4 haya una serie de ideas. ¿De acuerdo? Ahí está la socioeconómica. No he copiado todo ni mucho menos, porque cada una de estas ideas tiene una pequeña explicación que la encontráis en el texto. Entonces, si no os gusta, si veis un disparate, si veis un matiz que mejora, por favor, escribirme, ¿vale? Por ejemplo, marca comercial Reserva Nacional Marino Costera. Nosotros en España, desde hace mucho tiempo y en toda Europa, los productos
sobre todo las materias primas básicas que salen de los parques, la gente paga un plus, paga un valor añadido. Por ejemplo, yo le decía a Óscar que lo último que estoy comiendo son unas plantas de marisma. ¿Cómo era el nombre latino? La salicornia. Salicornia. La salicornia, si yo le pregunto a mi padre, si yo le digo a mi padre, que es antiguo, mentalidad antigua, que yo me estoy comiendo la salicornia, mi padre deja de hablarme. Seguro, directamente no me habla más. Porque eso de que yo me coma las plantas, en fin. Pero ahora resulta que viene uno que trabaja con Gastón, allí en España, descubre que eso es lo último de lo último de lo último en refinamiento. Yo no sé cómo explicarle esto a mi padre, la verdad. Que sea comerse una salicornia, pero resulta que están ricas. Las ponen con ensalada, tú vas al restaurante. Bueno, pues hay un negocio que no os podéis imaginar, un negocio. Una latita de esta pues son 10 o 15 euros, o sea que un tarrito de cristal. Conclusión. Yo creo, todo esto es un parque, todo este espacio, toda esta zona intermareal donde se saca la salicornia, creo que es salicornia fruticosa. Bueno, pues lo que yo quería decir es que en ocasiones deberíamos de aprovechar el hecho de que la calidad se supone en este tipo de ámbitos, pues para... Bueno, termino ya con el plan de acción de gobernanza. Yo os hablaba antes de un Consejo Nacional para el manejo costero. Yo os hablaba antes de una comisión para la coordinación interdepartamental. Esto es político. Y esto es político-técnico. Yo hablo de una dirección general de costa. ¿Cómo vais a abordar un programa, una política ambiciosísima y no tenéis ni una sola unidad estrictamente costera? ¿Me lo vais a poder decir? No sé si es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero si tú te metes en un trabajo muy especializado, de largo aliento, complejo, tú tienes que tener un buen equipo de fútbol. Pues si eso vale para el fútbol, ¿por qué no va a valer para la administración? O sea, tú tienes que tener una institución que se preocupe de los temas costeros en Perú. ¿Y sabes por qué? No porque estemos trabajando eso, porque el 60 y tantos % de la población está en la costa. Es que no nos queda otra. ¿Que no es ahora? Yo creo que probablemente será dentro de 5 o de 10 años, pero que será, estoy seguro. Yo había propuesto un comité interregional para el manejo costero. Yo soy de los convencidos que las regiones tienen un papel importante en el manejo costero de Perú. Ya habéis tenido leyes, y eso significa que os ha preocupado sobre descentralización de competencias del Estado. Tenéis leyes, y eso significa que os ha preocupado del papel de las regiones, y otra que también os ha preocupado, el papel de la administración local. Por lo tanto, no me parece nada inútil, sino todo lo contrario, preguntarle 2 veces al año a los gobernadores cómo lo estamos haciendo, qué podría hacerse, cuáles son los problemas, cómo podemos empujar, cómo... No me digáis que eso cuesta mucho dinero, ¿eh? Eso no cuesta dinero. Muchas de las cosas de aquí no cuestan dinero, ¿eh? Por ejemplo, pauta para el establecimiento y firma de los acuerdos de cooperación. No entendería yo que pronto no tuvierais un protocolo para que todas las regiones costeras que quisieran trabajar de forma cooperativa y colaborativa con el MINAN o con MINAN y Produce, no tuvieran un protocolo que firmándolo, que esos son 5 minutos, empezaran a trabajar al día siguiente. Ahora hay que unas negociaciones, una historia, pero si alguna ya lo tiene, porque no coge lo que has aprendido de esas regiones que ya lo has hecho y lo pones en marcha. ¿Qué es lo que propongo? Instrumentos para agilizar la colaboración y la cooperación. Pero la administración tiene un único lenguaje, que es el escrito. Y esa ordenanza, puedes tener un modelo y región que quiera trabajar que sea voluntario, como la mayoría de los países si queréis. Pero claro, si es voluntario como en Estados Unidos, las regiones tienen que ver dónde está la ganancia. Pero eso no es un problema. Eso no es un problema. Bueno, ahí tenéis una serie de actividades y proyectos vinculados a la gobernanza. Costas para el futuro. Mira, creo, no sé, a lo mejor la idea os parece muy peregrina y una idea absurda. Funciona en el Reino Unido muy bien, funciona en Francia magníficamente, pero es que cuando voy a Brasil y me encuentro que también hay gente, permitidme, benditos locos, que están locos, como para que lugares que para ellos tienen un significado anímico importante y no quieren que lo urbanice, no quieren dinero, quieren que sus vecinos,
conciudadanos los conserven y lo donan al Estado. Ocurre en Chile también. ¿Por qué no crear un banco del litoral? Que lo que tenga sean tierras, con un estatuto que sea imposible de venderla, ni urbanizarla ni explotarla, sino conservarla. Entráis en el National Trust del Reino Unido o entráis Espacios para el Mañana de Francia y lo vais a ver. Mi país, hasta que entró en la crisis, se gastaba 40 millones de euros todos los años en comprar hectáreas de costa para sacarla de la especulación y de la construcción. Es una labor de largo plazo. Entonces se nutre de inversiones del Estado y de donaciones altruistas de personas que son ricas. Oye, yo soy rico, yo hago con mi dinero lo que quiero, me gusta que esto se conserve. Yo estuve, por ejemplo, en uno de los estuarios más impresionantes que he visto en mi vida, en el nordeste de Brasil, y era una señora viuda, su marido le había dejado un estuario, que eso es de verdad, bueno, en fin, de estos paisajes que tú crees que nada más que los hay en los dibujos, en las pinturas, ¿no? Y los hay de verdad. Y la mujer tenía clarísimo que lo quería donar, pero quería asegurarse que la donación, el Estado no podía en ningún momento trampearla, lo que quería era que se quedara aquello. Bueno, podíamos, programa educativo Cuidemos las Costas de Perú, si a alguno le interesa el Ghost Watch que llevamos más de 30 años en Europa haciendo, es interesantísimo y muy didáctico. Bueno, aquí aparece el Foro Nacional Costero Marino. Yo espero que en ese foro las personas que son representantes de instituciones privadas, ¿no? o público-privadas, ONG, pescadores, yo qué sé, estén ahí representadas y puedan exponer su opinión ante temas complejos. Perdonadme, la administración puede estar interesada en hacer preguntas. En ocasiones la administración, el político no sabe qué hacer. Dios mío, si hago esto, palos por aquí, si hago esto, no sé qué. Voy a consultar al foro. En muchos países el foro es consultivo. Oye, me fío de tu opinión, dime qué opinas. Y yo hago lo que me dé la gana, pero dime qué opinas. Y bueno, ahí podrían estar estas instituciones que comentaba antes. Y yo he propuesto una cosa que se llama Consejo Nacional Asesor. Ahí estarían personas de las que nos fiáramos de la ciencia, ¿vale? Podríamos ver gente con gran reputación en la malacología, no sé, un malacólogo que hace, alguien que sabe muchísimo de erosión, no sé, que formen un grupito pequeño y cuando el Estado tenga un problema, imaginaros que viene un superpuerto, que viene un super no sé qué, oye, vamos a preguntarle a ellos, vamos a darle una información básica, lo reunimos y en una mañana que nos den una opinión. Una pregunta, ¿cuánto dinero vale eso? ¿Tanto vale? Nosotros lo hemos practicado con un proyecto piloto baratísimo. Lo que hay que tener son ganas de organizar, de meterse en jaleo, pero yo no... Todo es positivo. No hay ninguna alteración de competencia. La autoridad va a decidir siempre, pero no es lo mismo que decidan cuando tú tienes un Consejo Nacional Asesor que te está dando su opinión. Es distinto, ¿eh? El Consejo Nacional y el foro son dos cosas distintas. El foro es más abierto, el foro es de debate, es más social, lo otro es más científico. Lo otro es más científico. En fin, esas son las cosas que yo tenía ahí y lo último, ya termino, lo último que yo os ponía son ejemplos, son ejemplos. Que de las 55 ideas que se nos ocurrieron, actividades y proyectos, el Consejo Nacional, lo que comentaba antes, Dirección General de Costas, yo he puesto aquí, oye, instancias que articulan, instancias que cooperan, urgencia, importancia y capacidad de arrastre. Hombre, lo ideal sería esas 50 ideas, reunirse mucha gente, eso es un follón, yo lo he hecho y eso es difícil, pero bueno, admite visiones diferentes a las que ahí tenéis. Todo eso creo que os lo han mandado, ¿no? En un CD, o sea que eso lo tenéis. Y yo creo que no tengo más nada, que son ejemplos, lo que he puesto son ejemplos. Ya está. Sobre la hora, ¿no? Bueno, creo que agradecemos su presencia. Antes de culminar, simplemente que el último punto o penúltimo es la coordinación de la agenda de las reuniones, ¿no? Para el programa nacional. Creo que se va a tratar este tema y probablemente se va a hacer un taller para traer científicos
internacionales que también van a opinar al respecto. Muchas gracias, Marta. Finalmente, tenemos las palabras de la coordinadora del proyecto, a cargo de la abogada Leslie Aliaga Saldaña, a quien recibimos con un aplauso. Tardes con todos. Hemos llegado a finalizar esta mañana, que ha sido ardua. Hemos escuchado ya la propuesta por segunda vez del manejo de zonas costeras, también la política, no ahora el plan de acción. Bueno, tenemos como objetivo que esta política se lleve a cabo, que esta política se pueda implementar. Entonces, queremos y buscamos la participación de todos los actores. No queremos que el financiamiento que hemos logrado, que ha logrado el MARPE, el Ministerio de la Producción, el apoyo técnico del MINAM, quede solamente escrito, ¿no? Que solamente sea una propuesta, que de aquí a unos años podamos decir que se llevó a cabo. Entonces, bueno, luego esperamos contar otra vez con la participación del doctor Barragán, con la participación de ustedes, y concluir y decir que esta etapa ha sido terminada. Además, estamos en la unidad ejecutora muy contentos porque este componente 2 del proyecto fue el que tardó más en iniciar. Sin embargo, ¿no?, es el que parece que ya va a lograr sus objetivos. Y podemos decir que gracias al apoyo técnico de MINAM y en participación conjunta con el Ministerio de la Producción, se llega a la finalidad del proyecto. Bueno, gracias otra vez, gracias doctor Barragán por su participación y a ustedes también. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.